Estimados estudiantes, vamos a resolver un problema asociado a extremos utilizando el método de multiplicadores de Lagrange. El problema en cuestión dice lo siguiente: determine los valores extremos de la función f de x, y igual x cuadrado menos y cuadrado sujeto a la restricción x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Entonces, observe que nuestra función f de x, y es x cuadrado menos y cuadrado y nuestra función restricción es x cuadrado más y cuadrado menos 1. Entonces, debemos resolver el sistema derivada parcial de f respecto de x igual a lambda veces derivada de g respecto de x, derivada parcial de f respecto de y igual a lambda veces la derivada de g respecto de y g de x, y igual 0. Es decir, debemos resolver el sistema. Si derivamos f respecto de x, obtenemos 2x. Si derivamos g respecto de x, obtenemos también 2x, y nos queda 2 lambda x. F respecto de y es menos 2y, y g respecto de y es 2y, 2 lambda por y, y x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Este sistema es equivalente a x igual lambda x menos y igual a lambda por y x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Y a su vez, el sistema es equivalente a x factor de 1 menos lambda igual 0, y factor de lambda más 1 igual 0, y x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Entonces, análisis. Entonces, ¿qué sucede si x es igual a 0? Si x es igual a 0, entonces 0 al cuadrado más y cuadrado vale 1, es decir, y es más o menos 1, y con eso uno deduce de la segunda ecuación que lambda es menos 1. Entonces, candidatos a extremos son el punto 0,1 y 0,-1. Ahora, si y es 0, entonces la tercera ecuación obtenemos x cuadrado más 0 al cuadrado es igual a 1, es decir, x cuadrado vale 1, de donde uno deduce que el x es más o menos 1, y por ende de la primera ecuación uno tiene que lambda va a ser 1. Candidatos nuevamente a extremos de la función f dada la restricción g sería entonces 1,0 y menos 1,0. ¿Cómo sabemos si estos caballeros son
máximos o son mínimos? Muy simple, debemos evaluar en nuestra función f nuestros candidatos. Los valores mayores serán los máximos y los mínimos serán entonces los extremos mínimos de la función. Entonces, observe que la función evaluada en 0, 1, recordemos que nuestra función f de x, y es x cuadrado menos y cuadrado. Por lo tanto, si yo reemplazo f en 0, 1, nos va a quedar entonces menos 1. La función evaluada en 0, menos 1, eso es entonces, reemplazamos el x por 0, el y por menos 1, también es menos 1. Después, la función evaluada en 1,0, nos queda 1 al cuadrado menos 0, 1. Y la función evaluada en menos 1,0 también es 1. Por lo tanto, uno puede concluir que 0,1 y 0, menos 1 son mínimos de f dada la restricción G. Y de nuestras últimas dos evaluaciones podemos decir que los puntos 1, 0 y menos 1,0 son máximos de f dada la restricción G. Bueno, les dejo la resolución del problema y ante cualquier consulta, si no duden en utilizar la plataforma, si buscan algún error también. Bueno, sin más que agregar, hasta pronto y éxito en todo lo que emprendan durante la semana.